Esto es Ándale, para que sepas, un programa feminista hecho para ti, mujer, que difunde derechos humanos, principalmente los sexuales y los reproductivos. Aquí podrás encontrar entrevistas y además información, reportajes y las opiniones de expertas y expertos. Todo sobre tus derechos sexuales y cómo exigirlos. Quédate con nosotras estos 30 minutos como cada lunes a la 1 de la tarde por Canal 10. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ale Bermúdez y esta es una emisión más de Ándale para que sepas. Como siempre, tenemos información con contenido. Quédate, tenemos nuestras clásicas secciones, entrevistas, historias, pero sobre todo mucha información de esa que te dejará sorprendida y sorprendido, porque hoy la Revolución Mexicana es nuestro tema principal. Así es que quédate. ¡Comenzamos! El 20 de noviembre se celebra el aniversario número 114 de la Revolución Mexicana, día que inició este importante movimiento en nuestro país, cuando Francisco I. Madero se levantó en armas para derrocar a Porfirio Díaz. Este conflicto armado propiciaría diversos combates en diferentes regiones de México, encabezadas, entre otros, por Francisco Villa y Emiliano Zapata, cuyas victorias militares obligaron a la renuncia y exilio de Porfirio Díaz. Este huyó a Francia, pero los levantamientos, rebeliones y luchas internas se prolongaron hasta 1917, las cuales concluyeron con la promulgación de la Carta Magna, documento clave surgido de la Revolución Mexicana y donde quedó plasmado el proyecto nacional. Cabe destacar que esta Constitución aún está vigente hoy en día. Fue un movimiento que luchó por transformar el sistema político y social de México. Se conmemora porque representó una batalla contra la dictadura de Porfirio Díaz y buscó la justicia social, la tierra para las campesinas y los campesinos, así como los derechos laborales. Esto dio lugar a importantes cambios en la estructura política del país, que sentaron las bases para el México moderno, un gobierno democrático de libertad e igualdad para el pueblo, derechos sociales y reforma agraria. Nuestro agradecimiento a las mujeres revolucionarias Dolores Jiménez y Muro, defensora de derechos de las mujeres, la generala Carmen Vélez, la coronela María Quintera, la teniente Ángela Jiménez, la generala Margarita Neri, entre muchas otras, que con el grito de igualdad y libertad nos trajeron paso para desarrollarnos en sociedad. Ahora es nuestro turno de continuar su lucha para que las siguientes generaciones cuenten con mejores condiciones de vida. Yo soy Osuna Barrón Colmenero. Seguimos. Hola, ¿qué tal? Hermila Galindo Acosta, feminista del constitucionalismo y de la Revolución Mexicana, nació el 2 de junio de 1886 en Lerdo, Durango. Comenzó a trabajar a los 13 años dando clases de taquigrafía, mecanografía y español a niñas y niños de Lerdo, Gómez Palacio y Torreón. En 1906 participó en el grupo Las Admiradoras de Juárez. Pero el hecho que le cambió la vida fue cuando el 21 de marzo de 1909, en una conmemoración por el nacimiento de Benito Juárez, un abogado llamado Francisco Martínez Ortiz pronunció un discurso donde exaltó a Juárez y reprobó la dictadura de Porfirio Díaz. La feminista lo tomó en taquigrafía, por lo que su contenido se conoció en Durango y Coahuila. Esto dio un vuelco a su vida, ya que Diodoro Batalla y Heriberto Barrón le pidieron el discurso para obsequiárselo a Juárez Maza, opositor
también al gobierno de Porfirio Díaz. Se afilió a la causa maderista y comenzó la lucha con su letra y su palabra contra la dictadura porfirista. Se adhiere al Club Abraham González y ahí fue que la nombraron oradora para dar la bienvenida a Venustiano Carranza a la entrada de a la capital mexicana el 20 de agosto de 1914, tras haber derrocado a Victoriano Huerta. En 1915 escribió en Pueblo y fundó La Mujer Moderna el 16 de septiembre de ese mismo año. De ella, de la revista La Mujer Moderna, Ermila dice: hablaré por los mudos, hablaré a los grandes de los pequeños, hablaré a los fuertes de los débiles, y sí, defendió desde su primer número las causas de las mujeres mexicanas. Otra parte importante en la vida de Ermila fue en enero de 1916, cuando se realizó el primer Congreso Feminista en Yucatán. La feminista mandó una ponencia donde abordó el tema de la sexualidad de las mujeres. Aunque tuvo apoyo, también hubo detractores y detractoras. Fue calificada de inmoral por hablar de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Francisca Ascanio defendió a Ermila diciendo: si la mujer no había figurado sino en casos excepcionales, es porque no se le había permitido tener una buena educación por una parte y por la otra, por el estado de subyugación en la cual había vivido. Se le aplicaban las leyes con el mismo rigor que a los hombres. Ermila se transformó en apasionada y activa propagandista del régimen constitucionalista. Participó en conferencias, organizó clubes revolucionarios, recorrió varias entidades del país. Posteriormente, en el Congreso Constituyente de Querétaro, solicitó el voto para las mujeres y aunque no se aprobó, Ermila fue candidata a diputada federal del entonces Distrito Federal y ocupó el cuarto lugar en un medio donde jugaban 26 candidatos. Como candidata promovió la educación laica, los derechos de las madres y las niñas y niños, la higiene matrimonial y para que la legislación civil no tratara a las mujeres como menores de edad. El 1 de mayo de 1917, Ermila fue secretaria particular del presidente Venustiano Carranza y participó como representante en muchos países para dar a conocer la doctrina gubernamental. Además, tuvo contacto con mujeres destacadas de 30 países. En 1919, en septiembre, publicó el último número de la revista La Mujer Moderna. También ese mismo año publicó el libro La Doctrina Carranza y el Pensamiento Indolatino. El 7 de febrero de 1940, Ermila Galindo recibió la condecoración al mérito revolucionario por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional por el trabajo que realizó desde 1908. Una de las recomendaciones fue de Carlos Patoni, el gobernador maderista de Durango. El 19 de agosto de 1954 murió Ermila Galindo y recibió la única corona en su funeral de Adolfo Ruiz Cortines, el presidente que un año antes reconoció la ciudadanía de las mujeres. Gracias, las espero y los espero la próxima semana. Agradecemos a nuestros patrocinadores como lo son el Instituto de Educación y Cultura Alejandría, Fondo Semillas y la Asociación Civil Si Hay Mujeres en Durango, así como recordarte que este programa es realizado por alumnas y exalumnas del Instituto de Educación y Cultura Alejandría. Estamos hablando de la Revolución Mexicana y en especial de la participación de las mujeres en ella. En Cultívate veremos el contexto de este acontecimiento histórico para nuestro país. Corre video. Uno de los principales objetivos de la Revolución Mexicana era desplazar la llamada dictadura de Porfirio Díaz, que duró más de 30 años y la cual concluyó hasta la promulgación de la nueva Constitución en el año de 1917. En 1908, Porfirio Díaz concedió una entrevista a un medio estadounidense
en el cual afirmaba que no pensaba competir en las siguientes elecciones presidenciales, pues consideraba que México estaba listo para gobernarse democráticamente, pero la realidad es que Díaz no tenía intenciones de abandonar el poder. En 1909, Francisco I. Madero fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista, que lo postuló a la presidencia de la República. Como candidato, viajó por el país para dar a conocer sus ideas políticas, destacando entre ellas su empeño en convertir en México en un país democrático, gobernado por la ley y en donde los distintos grupos sociales vivirían en armonía. Madero obtuvo gran apoyo en su campaña electoral. Esto preocupó mucho a Porfirio Díaz, quien ordenó encarcelarlo bajo el cargo de sublevar a la población y ultrajar a las autoridades. Y mientras Madero se encontraba preso, se realizaron las elecciones. Como se impidió el voto libre, Porfirio Díaz volvió a ganar la presidencia. Madero logró escapar y protestó por esta situación mediante el Plan de San Luis, el cual convocaba a la población a levantarse en armas contra el gobierno. En ese manifiesto denunciaba los abusos del régimen porfirista y ofrecía, entre otros proyectos, restituir a los campesinos los terrenos que les habían sido arrebatados. Los campesinos se sumaron de manera unánime al alzamiento maderista, al igual que los indígenas y los mestizos. A finales de mayo de 1911, los generales Pascual Orozco y Francisco Villa tomaron Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que representó el triunfo de los rebeldes. Los levantamientos se extendieron exitosamente por diferentes regiones, tanto que en mayo el general Díaz renunció a la presidencia y abandonó el país. Después de las elecciones de octubre de ese año, elevó a Francisco I. Madero a la presidencia, en lo que fue la primera etapa de la Revolución Mexicana. Al serio problema de la distribución de la tierra se sumaba la situación de miseria de los campesinos, que estaban prácticamente sometidos al poder de los grandes terratenientes, ya que les regulaban el salario, y a través de las llamadas tiendas de raya les proporcionaban el alimento y el vestido al precio que ellos deseaban. No solo eso, se permitía a los sectores empresariales la explotación de los obreros, con bajos salarios, largas jornadas de trabajo, nulas prestaciones, trabajo dominical y nocturno, además de la inseguridad e insalubridad de los talleres. El movimiento revolucionario continuó los siguientes años con descontentos entre las distintas facciones que lo iniciaron. Uno de ellos fue Emiliano Zapata, quien al frente del Ejército Libertador del Sur reclamaba a Madero haber incumplido lo ofrecido en cuanto a la devolución de tierras a las comunidades indígenas y agrarias del estado de Morelos. En tanto, en Chihuahua, al norte, Pascual Orozco acusaba al presidente de corrupción y traición al país. Posteriormente, Madero fue víctima de la sonada militar conocida de Cena Trágica, ocurrida a partir del 9 de febrero de 1913. En un principio, Victoriano Huerta, en su condición de general maderista, combatió ese levantamiento de oficiales del viejo régimen porfirista, aunque luego se pasó a sus filas, con la mirada puesta en ocupar la presidencia, lo que ocurrió después del asesinato de Francisco I. Madero. Venustiano Carranza y Abraham González, como gobernadores maderistas, se pronunciaron en contra del usurpador Huerta. Mientras González fue muerto, Carranza, con el Plan de Guadalupe, convocó al pueblo a tomar las armas para restablecer la legalidad en el país. Se formó el Ejército Constitucionalista, con Francisco Villa en el norte, Álvaro Obregón en el noreste, Pablo González en el centro y Emiliano Zapata en el sur. Carranza y Pancho Villa combatieron al gobierno de hasta la renuncia de Huerta en 1912. Se considera que la promulgación de la Constitución de 1917 puso fin a la Revolución Mexicana, donde uno de los principales puntos era que ningún presidente se podría reelegir. Las mujeres jugaron un papel prominente en la Revolución Mexicana. Fue algo común para las mujeres servir como soldaderas, cocinando, lavando y marchando junto a los hombres. A menudo llevaban a las niñas y niños con ellas. También lucharon en los campos de batalla. Las mujeres aprovecharon al máximo su participación para ganar más respeto y derechos en algunos estados, especialmente en Yucatán, donde organizaron el primer Congreso Feminista, al que asistieron 620 delegadas. Se celebró en Mérida, Yucatán, en 1916, organizado por Consuelo Zavala y Castillo, una profesora en una escuela privada. La mayoría de las asistentes eran maestras, que habían podido asistir porque el gobernador Alvarado les había proporcionado los billetes de tren, un tiempo de excedencia y fondos. Cuando se procedió a la lectura de la tan radical obra de Hermila Galindo, La mujer en el porvenir, la mayoría de las delegadas quedaron escandalizadas
al oír su defensa de la educación sexual, el divorcio y el anticlericalismo. En la última sesión, las delegadas propusieron que las mujeres tuvieran el derecho al voto. Mi nombre es Lizuri Contreras. Continuamos. Las mujeres siempre han participado en los procesos de transformación social de México. No es la excepción la Revolución de 1910. Ellas dieron la vida en todas las tropas: villistas, zapatistas, carrancistas, maderistas. Hoy hablaremos de Carmen Vélez López, la generala, quien nació en la ciudad de Chihuahua. Provenía de una familia de clase media y recibió educación básica. Revolucionaria que contribuyó a los servicios del Plan de San Luis Potosí, quien hizo valer el derecho de las personas por sus tierras y propiedades. Es considerada una pionera de la lucha por los derechos de las mujeres en México. Su participación en la Revolución Mexicana inspiró a otras mujeres a unirse a la lucha. Su legado es recordado en México como un símbolo de valentía y determinación. Hija de don Eladio Vélez, rico hacendado, fue perseguido por la dictadura, ya que proporcionaba armas y dinero al movimiento antirreeleccionista cuando estalló la revolución, donde Eladio tuvo que abandonar su hacienda, la cual quedó a cargo de su hija, quien sufrió igualmente la persecución del gobierno porfirista y del gobernador de Tlaxcala. Por eso Carmen decidió, a finales de noviembre del año 1910, reunir a sus peones y formar un pelotón de 300 hombres, con quien se encaminó hacia el bosque de la Malinci. A los pocos días tuvo que evadir a las tropas federales porque no tenía armas, por lo que vendió parte de su ganado para poder comprarlas. A finales de mayo de 1911 apareció en la Sierra Occidental de la Malintzin al mando de su tropa que operaba en los distritos tlaxcalecas de Hidalgo y Cuauhtémoc, aún después de la renuncia de Próspero Caguanci. Al pasar por San Bernardino Contla y Amaxac de Guerrero, propició cambios de autoridades y aconsejó se demandara la abolición de impuestos, un tema importante para la regularización de los fondos públicos del país. Esta es tu sección Chúpate esta, y como cada semana realizamos preguntas a encuestar. La número 1 fue: ¿crees que la Revolución Mexicana cambió la vida de las mujeres? El 100% respondió que sí. La revolución impulsó a las mujeres a exigir sus derechos, como el voto, la igualdad laboral y la educación. Se organizaron congresos feministas para luchar por sus reivindicaciones. Comenzaron a cuestionar su papel exclusivo en el hogar y a demandar una mayor participación en la vida económica y política. La segunda pregunta fue: ¿sabes cuál fue un logro muy importante de la revolución? El 14% respondió que sí y el 86% que no. Se creó la Constitución de 1917, que incluyó importantes reformas sociales, como la separación de la Iglesia y el Estado, la nacionalización de los recursos naturales y la reforma agraria, así como la protección de los derechos laborales. La tercera pregunta fue: ¿sabías que las mujeres fueron muy importantes en la Revolución Mexicana? El 50% respondió que sí y el 50% que no. Este programa está especialmente dedicado para que conozcas un poco más acerca de este tema. Mi nombre es Estrella Mancillas. Continuamos. ¿Te gustaría encontrar una oportunidad de crecimiento que tenga un excelente ambiente académico, horarios accesibles y una colegiatura muy accesible? Y que encima de todo esté en el primer cuadro de la ciudad. ¡Ven! ¡Yo sé de ese lugar! Licenciatura en Derecho, Seguridad Pública y Comunicación Social. Ven a Ayuntamiento 618, donde encontrarás la puerta del éxito. ¡Inscríbete ya! Instituto de Educación y Cultura Alejandría. Las y los invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en X, antes Twitter, Instagram y Facebook como Ándale para que sepas TV, y en nuestro canal de YouTube de Si hay Mujeres en Durango, donde también puedes ver la repetición de nuestros programas. Durante la Revolución Mexicana participaron miles de mujeres dentro
y fuera de combate. Varias de ellas, periodistas, destacaron por su valiente trabajo en la cobertura e informaron desde el frente, escribiendo sobre las batallas, la vida de los soldados y las condiciones de los civiles. Desempeñando un papel importante en sus textos, criticaron las injusticias del gobierno de Porfirio Díaz y motivaron a otras mujeres a escribir. Sus relatos aportaron una perspectiva única sobre la experiencia de la guerra. Algunas de las mujeres periodistas más destacadas de la época fueron Juana Belén Gutiérrez, periodista de oposición al gobierno de Porfirio Díaz; Elisa Acuña Rosset, que marcó la pauta entre las mujeres periodistas de la época; Dolores Jiménez y Muro, ideóloga de la Revolución Mexicana que defendió los derechos de las mujeres. El periodismo fue primordial en esta etapa de la historia mexicana, ya que a través de la prensa se escribieron las memorias históricas de la Revolución. Sin embargo, es un área poco estudiada. La prensa fue un medio en el que las mujeres se desenvolvieron como escritoras, fundadoras y directoras de periodismo. También fue el caso de Elisa Acuña y Rossetti, quien escribió en el Excelsior y El Duende de Veracruz en contra del régimen de Díaz. La vida de las mujeres periodistas en la Revolución Mexicana refleja una lucha no solo por la verdad, sino también por la igualdad y la inclusión en un momento de transformación profunda en la sociedad mexicana. El trabajo de estas mujeres fue fundamental para documentar ese movimiento que hizo historia. Yo soy Azucena Barrón Colmenero. Seguimos. Y continuamos con Ándale para que sepas. Y hoy yo muy emocionada con una súper invitada. Ella es la doctora María Cristina Mata. No me quiero equivocar, ella es médica cirujana partera por el Instituto Politécnico Nacional. Tiene un currículum súper amplio, locutora, historiadora, escritora. Entonces, creo que ya no voy a ahondar más en este tema. Además, les cuento, ella es colaboradora del libro Historia de las Mujeres en México. Así es que, orgullo de mujer duranguense. Bienvenida, doctora. Me da mucho gusto saludarlos, me da mucho gusto que me hayan invitado, muchas gracias. Y hablar de un tema que, pues bueno, está por demás, tú lo vas a decir, está por demás, saber la importancia real del tema. Bueno, platíquenos, doctora, la Revolución Mexicana como un momento histórico ya en el país. Mira, el país estaba muy convulso. La revolución no fue nada más un levantarse y ya, fue una suma de muchas arbitrariedades, de muchos enojos, de muchos disgustos, de muchas cosas que se fueron juntando y que como un volcán estallaron y alcanzó a todos los mexicanos. ¿Hay duranguenses en la revolución, doctora? Sí hay. Obviamente, si toda la república entró, hubo muchas duranguenses. Sí hay unas, han sido protagonistas, pero han sido pensadoras, de las más importantes pensadoras. Porque hablar de su vida vale la pena y es importante. Una de ellas es Juanita, doña Juana Belén. Ella nació en San Juan del Río y tuvo una vida muy fructífera en la revolución, pero algo muy característico de ella es que yo creo que toda la vida de mujer pública, digamos, se la pasó en la cárcel. Entraba y salía. ¿Por qué? Porque exponía sus ideas. Claro. Porque además las sostenía y porque además no iba a cambiar. Tenía sus conceptos ella. Vale la pena. Juana Belén. La otra es doña Hermila Galindo. Y te voy a decir por qué. Porque ella estuvo en muchos
de los eventos especiales, muy especiales, por ejemplo, en la redacción de planes de gobierno, en la redacción de mucha normatividad para todo acerca de la mujer. Doña Hermila Galindo tiene a alguien que ha escrito de ella todo lo posible y lo más. La doctora Rosa María Valles tiene un libro muy grande de su vida, de cómo ella estuvo en el Congreso, de cómo ella estuvo al lado de gente como Venustiano Carranza, de cómo también debatía a don Venustiano, de cómo lo apoyó la mitad de su vida y la otra mitad tuvo fricción porque ya no pensaban igual. Entonces, dime si no son gente que te interesa, gente que dices, bueno, ¿y cómo lo hizo? O sea, que está del lado del presidente y de repente, pues ya no estoy de acuerdo contigo, presidente. Y llegó a tal grado que rompieron, y entonces ella ya se dedicó, dejó la política, se dedicó a escribir, porque toda su vida escribió hasta que se murió. Bueno, pues la historia nos dice que las mujeres duranguenses siempre han tenido un papel protagonista en el país. Agradecerle, doctora, que nos haya brindado su tiempo, su atención. Continuamos. Yo soy Ale Bermúdez. Llegamos a la sección de Ándale, para que sepas, y te contaré datos de la Revolución Mexicana que quizá desconocías. Número 1. Las soldaderas o mujeres soldado lucharon en ambos bandos, bien por decisión propia o a la fuerza. La palabra soldadera proviene del término soldada, que significa el salario percibido por un soldado. Número 2. De acuerdo con el portal del Gobierno de México, el nombre de Adelitas surge debido a Adela Velarde Pérez, una joven que a la edad de 15 años se unió a las filas de la Revolución Mexicana, apoyando a la Asociación Mexicana de la Cruz Blanca en labores de enfermería. Número 3. Para ese tiempo, la fotografía fue el medio por el cual se pudo documentar la realidad de la revolución. Uno de los fotógrafos fue el mexicano Agustín Víctor Casasola, quien conforma una colección en el acervo del Archivo Casasola, lo que lo convirtió en uno de los primeros fotógrafos documentalistas de Latinoamérica. Número 4. Se dice que la canción de la Adelita fue compuesta por el sargento Antonio Gil del Río y se la llevaba de serenata a la enfermera Adela Velarde en Gómez Palacio, Durango. Número 5. Valentina Ramírez, la soldadera que inspiró el corrido carrancista La Valentina, luchó al lado del general Ramón F. Iturbide. La canción no menciona su papel en combate porque el gobierno no quería reconocer la participación de mujeres en la revolución. Y número 6. A modo de un pequeño resumen, entre los logros y consecuencias de la revolución podemos mencionar la renuncia de Porfirio Díaz, la promulgación de una nueva constitución en 1917, la nacionalización del suelo y subsuelo, la reforma agraria, la reforma a la ley de educación pública, la nacionalización del petróleo, la mejora de la situación laboral de los trabajadores, la creación del sindicalismo y la repartición de los latifundios entre el campesinado. Esto fue Ándale, para que sepas. Mi nombre es Diana Lara. Continuamos. Las mujeres siempre hemos formado parte de la historia, pero es importante reconocer la participación de cada una de ellas. En esta ocasión te hablamos de las mujeres en la Revolución Mexicana. Gracias por estar con nosotras en este programa. Nos vemos el próximo lunes en punto de la 1 de la tarde aquí por Canal 10. ¡Hasta la próxima!